Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver cómo calcular el dominio de una función. Como ya sabemos, el dominio de una función son todos los valores de x para los que está definida la función. Cuando tenemos la gráfica delante, simplemente tenemos que fijarnos en qué valores del eje x hay función, dónde empieza y dónde acaba la función y si hay cortes en el medio. Pero ¿qué pasa cuando la función no está dibujada, sino que está escrita con su forma analítica? Vamos a ir viendo cómo calcular los dominios según el tipo de función que tengamos. Lo que tenemos aquí es una función polinómica. ¿Por qué? Porque tengo x en el numerador y no tengo ninguna x en el denominador, o también podría ser no tener denominador. Así que una función polinómica siempre va a ser una función en la que aparezca la x, que sea un polinomio, y que no haya x en el denominador, que no tengamos raíces ni logaritmos, simplemente una función sencilla, polinómica, sin más. Siempre que tengamos este tipo de funciones, el dominio es súper sencillo, porque son todos los números reales. Así que lo que tendríamos que escribir es esto, que el dominio de la función f de x son todos los números reales, porque una función polinómica siempre va a estar definida en todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Aquí lo que tenemos es una función con x en el denominador, las funciones racionales. Así que lo que tenemos que hacer en este tipo de funciones es ver en qué puntos la función no puede existir. Si pensamos qué es lo que ocurre cuando yo tengo una ecuación de este tipo, lo que ocurría es que el denominador no puede ser 0, porque algo dividido entre 0, de momento, no lo podemos hacer. Así que lo que tenemos que hacer es averiguar en qué puntos no está definida la función, y entonces en esos puntos los tendremos que sacar del dominio. Por lo tanto, siempre que tengamos una función con x en el denominador, lo que tenemos que hacer es coger solo el denominador, que es lo que nos interesa, igualarlo a 0 y resolver esa ecuación. Así que, como os he dicho, cogemos el denominador, lo igualamos a 0 y ahora tenemos que resolver esta ecuación. Esta ecuación se puede complicar más o menos dependiendo de lo que tengamos aquí. En este caso nos ha quedado una ecuación polinómica de grado mayor que 2, así que os dejaré el vídeo por aquí de recordatorio de cómo se resolvían estas ecuaciones, pero vamos a hacerlo. Lo primero que teníamos que ver es si se podía sacar factor común, que en este caso sí podemos, se puede sacar x al cuadrado como factor común, de tal forma que aquí nos quedará una x y aquí un menos 3. Igual a 0. Una vez que hemos sacado factor común, esto ya lo podemos resolver y de aquí salen dos posibles soluciones, que x al cuadrado sea 0 o que x menos 3 sea 0, porque dos cosas que se multiplican, si están igualadas a 0, es porque al menos una de las dos es 0. Si x al cuadrado es igual a 0, únicamente puede ser si x es igual a 0. Si terminamos de resolver esta ecuación de primer grado, x es igual a 3. Así que, si cogemos el denominador y lo igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación, lo que nos queda es 0 y 3 como soluciones de la ecuación. Pero ¿esto realmente qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que cuando la x en esta función vale 0 o vale 3, este denominador se me convierte en 0. Y esa función no existe, no se puede dibujar. Por lo tanto, como no se puede dibujar, no puede pertenecer al dominio. Así que el dominio de esta función serán todos los números reales menos estos dos números, el 0 y el 3, porque justamente en estos dos puntos el denominador se hace 0 y algo dividido entre 0 no lo podemos dibujar en una función, no existe, así que simplemente son los números que tenemos que sacar. Y lo escribimos así, dominio de la función, todos los números reales, menos, y entre dos llaves metemos los números ordenados de menor a mayor que tenemos que sacar del dominio, que como hemos dicho son los números que salen de resolver la ecuación del denominador igualado a 0. Por aquí tenemos una función con raíces, una función radical. ¿Qué pasa en este tipo de casos? Bueno, pues lo primero es que la raíz es par. Como veis es una raíz cuadrada. Si la raíz fuera impar, la solución para este dominio serían todos los números reales. Sería exactamente igual que una polinómica. Porque si la raíz es cúbica, existe siempre. Da igual lo que haya dentro de la raíz.
Mientras que si tenemos una raíz par, ya sabemos que no puede ser negativo. Lo de dentro de la raíz no puede ser negativo. Así que lo que tenemos que hacer es coger lo que haya dentro de la raíz, poner que eso va a ser mayor o igual que 0 y resolver esa inecuación. Lo que tengamos fuera de la raíz nos da exactamente igual para calcular dominios. Si lo único que necesitamos de la función es saber su dominio, lo que tengamos fuera de la raíz no nos importa para nada. Simplemente cogemos lo de dentro de la raíz, le ponemos un mayor o igual que 0 y resolvemos la inecuación. Ya tengo por aquí escrito lo que os he comentado, esta inecuación. Recordamos que ponemos mayor o igual porque yo quiero que todo lo que haya aquí dentro sea positivo o 0, porque la raíz de 0 sí que existe. Entonces, por eso pongo el igual, porque si lo de dentro es igual a 0, el resultado va a ser 0, pero sí que existe. Lo que no existe es cuando es negativo. Así que si empezamos a resolver esta inecuación, que es muy sencillita, porque es de primer grado, nos queda que 3x es mayor o igual que 6 quintos. Si terminamos de despejar la inecuación, el 3 nos lo pasamos dividiendo, nos queda que la x es mayor o igual que 6 dividido entre 5 por 3. Es decir, que x es mayor o igual que 6 partido por 15. Y 6 partido por 15 es 0,4. Así que la solución nos ha quedado que x es mayor o igual que 0,4. Así que ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que mi función va a existir siempre que se cumpla esta condición. Es decir, siempre que la x sea mayor o igual que 0,4. ¿Cómo escribimos esto? Bueno, pues simplemente tenemos que poner que el dominio de esta función ahora no van a ser todos los números reales menos algo, porque tenemos un intervalo marcado de lo que queremos. Lo que tenemos que poner es que va a ir desde el 0,4 hasta el más infinito. Recordad que ponemos el corchete porque tenemos un igual y aquí ponemos un paréntesis porque llegamos al más infinito y los infinitos siempre van con paréntesis. De todas formas os dejo por aquí también el vídeo en el que vemos inecuaciones. Os dejaré varios, los de primer grado y de segundo grado, porque puede que nos queden aquí ecuaciones de segundo grado que resolver y así repasáis cómo se resuelven las inecuaciones y cómo pasar de esta forma a esta. Vamos a ver ahora qué pasa con el dominio de las funciones logarítmicas. En este caso es un logaritmo decimal porque no tiene ninguna base, pero se harían exactamente igual para cualquier otro logaritmo que tuviera cualquier otra base y por supuesto para los logaritmos neperianos, porque recordad que los logaritmos neperianos son logaritmos con base e. Así que dicho esto, además también deciros que aunque deberíamos saber resolver logaritmos, para hacer este tipo concreto de ejercicios no es necesario, simplemente tenemos que saber cuándo existen y cuándo no los logaritmos. Para que los logaritmos existan, lo que tenemos aquí de lo que hacemos el logaritmo tiene que ser positivo pero distinto de 0. Entonces, en este caso lo que tendremos que resolver es una inecuación para ver cuándo esto que tenemos aquí es válido y por lo tanto saber cuál es su dominio. Y esto va a ocurrir siempre que esto que hay aquí sea mayor que 0. Y digo mayor y no mayor o igual porque, como hemos dicho, no puede ser 0. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta inecuación. Es una inecuación de segundo grado y lo que teníamos que hacer era factorizar este polinomio y escribirlo factorizado. Y para ello, al tratarse de un polinomio de segundo grado, vamos a resolver la ecuación de segundo grado, sacamos sus raíces y lo podemos escribir factorizado. Para eso hacíamos x igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a y por c, dividido entre 2 por a. Si hacemos estas operaciones nos queda menos 3 más menos la raíz de 9, menos por menos es más, 4 por 1 por 4 es 16. Y todo esto dividido entre 2. Si continuamos por aquí tenemos menos 3 más menos, 9 más 16 son 25 y la raíz de 25, 5. Así que menos 3 más menos 5 partido por 2. Y de aquí nos van a quedar dos soluciones como siempre. Si utilizamos primero el más, menos 3 más 5 es 2, dividido entre 2, 1. Y si ahora utilizamos el menos 3 menos 5 es menos 8 y menos 8 entre 2 nos da menos 4. Así que estas son las dos raíces de mi polinomio. Por lo tanto, esta inecuación también la puedo escribir como x menos 1
por x más 4 mayor que 0. Así que vamos a borrar esto y resolvemos la inecuación. Para resolver la inecuación, recordad que ahora nos hacíamos una tabla en la que arriba nos íbamos a poner menos infinito y más infinito, y en el medio todas las raíces que tuviera el polinomio. En este caso de raíces va a tener 1 y menos 4, y nos las teníamos que escribir en orden, así que primero pondremos el menos 4 y luego el 1, y aquí tendríamos las líneas verticales. Luego en las líneas horizontales nos íbamos a poner tantos huequitos como factores tuviéramos. Entonces en el primero vamos a poner x menos 1, en el segundo vamos a poner x más 4 y en el último, que tenemos que añadir una más, nos tenemos que poner la inecuación total. Podemos poner total o inecuación para cortarlo y ahora lo que tenemos que hacer es rellenar la tabla con los signos. Teníamos que coger un número que estuviera en este intervalo de menos infinito a menos 4, por ejemplo el menos 5. Menos 5 menos 1, menos 6, que es negativo, menos 5 más 4 también es negativo y menos por menos es más. Entre el menos 4 y el 1 podemos coger, por ejemplo, el 0, 0 menos 1 negativo, 0 más 4 positivo y menos por más, menos. Y si ahora cogemos un número de este intervalo, por ejemplo el 2, 2 menos 1 es positivo, 2 más 4 es positivo y más por más es más. Y ahora tenemos que recordar qué valores de aquí nos servían. Como yo quería que esto fuera mayor que 0, necesito los positivos, así que serían estas de aquí. Por lo tanto, la solución de esta inecuación sería que la x pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos 4, unión de 1 a más infinito. Recordamos que todo va con paréntesis porque los infinitos siempre se ponen con paréntesis y en este caso los números se ponen con paréntesis porque, como digo, en este caso no tenemos igual, por lo tanto tenemos que poner paréntesis. Y esto justamente, la solución de esta inecuación, es lo que corresponde con el dominio de esta función. Así que podemos decir que el dominio de nuestra función f de x es de menos infinito a menos 4, unión de 1 a más infinito. Así que así nos quedaría el dominio para esta función. Y para terminar, ya que hemos visto lo que pasa con cada una de las funciones por separado, vamos a poner una función que tiene una mezcla, porque es una función radical, porque tenemos raíces, pero también es una función logarítmica, porque tenemos logaritmos, y además es una función racional, porque tenemos x en el denominador. Así que vamos a ir viendo cómo resolver este tipo de dominios. Lo que tenemos que hacer es empezar del más sencillo al más complicado. ¿Cuál sería el más sencillo? Para mí el de los denominadores. Lo que tenemos que hacer es que lo que haya en el denominador no sea 0. Así que lo que tenemos que resolver es que el logaritmo neperiano de x igual a 0 y ver cuándo ocurre esto. Si nos acordamos de cómo se resolvían logaritmos, el logaritmo neperiano no es otra cosa que un logaritmo que tiene base e. Por lo tanto, esto es muy feo de escribir así porque se llama logaritmo neperiano, pero os lo pongo para que sepáis un poquito lo que significa el logaritmo neperiano. Estas dos cosas serían exactamente lo mismo. Si aplicamos la definición del logaritmo, esto elevado a esto tiene que ser esto. Así que e elevado a 0 tiene que ser x. ¿Y cuánto vale e elevado a 0? Bueno, pues e es un número, así que cualquier número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, x es igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si tengo en cuenta únicamente el denominador, tiene que ser su dominio todos los números reales menos el 1. Así que ¿yo qué os recomiendo? Os recomiendo que hagáis una recta, que va a ser nuestra recta real, que va a ir de menos infinito a más infinito. Y aquí os vayáis pintando los dominios que os van saliendo según lo que vais haciendo. De momento tendremos que pintar el número 1, que lo podemos pintar por aquí. Y lo que tenemos que hacer es quitar el 1 del dominio. Si tenemos en cuenta únicamente el denominador, el dominio serían todos los números reales menos el 1. Así que en el 1 podemos pintar un punto blanco y pintamos la línea que nos representa el dominio. Ahora vamos a ver qué pasa por el hecho de ser un logaritmo. Por el hecho de ser un logaritmo, que es el que acabamos de hacer, de lo que tengo que hacer el logaritmo tiene que ser mayor que 0, es decir, x mayor que 0. En este caso directamente ya es la solución de la inecuación, no tengo que resolverla. Así que, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que si pinto aquí el 0, el dominio tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, todo esto ya no puede estar dentro del dominio.
el 0 tiene un punto cerrado, esto va de momento hasta el más infinito y así seguiría quedando el dominio. De momento hemos mirado el denominador y hemos mirado el logaritmo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que mirar? La raíz. Si nos escribimos el dominio de la raíz, es que lo que hay dentro de la raíz tiene que ser, mayor o igual que 0. Se me olvidaba poner el igual. ¿Pero qué es lo que pasa en este caso? Bueno, pues que 0 nunca va a poder ser, porque en el numerador tenemos un 1, entonces 1 dividido entre algo nunca va a ser 0. Así que lo que tenemos que conseguir es que sea positivo. ¿Pero qué pasa? Que como el numerador es positivo, lo único que tengo que conseguir es que el denominador sea positivo. Así que tenemos que averiguar cuándo este logaritmo va a dar un resultado positivo y cuándo va a dar un resultado negativo. Lo que sabemos es que cuando la x vale 1, el logaritmo vale 0. Así que si nos pintamos aquí la línea del menos infinito y del más infinito, tenemos aquí el 1 en el medio. Y lo que sabemos es que justo cuando la x vale 1, el logaritmo vale 0. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en este lado y qué es lo que ocurre en este lado. Además sabemos que este logaritmo solo puede existir hasta el 0, porque en todo esto el logaritmo de algo negativo no existe. Así que tendremos que ver qué es lo que pasa entre 0 y 1 y de 1 a más infinito. Si cogemos un número que esté por aquí y hacemos el logaritmo con la calculadora, veréis que os va a dar algo negativo. Mientras que si cogemos el logaritmo neperiano de cualquier número mayor que 1 y lo hacéis con la calculadora, veréis que os va a dar positivo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo que significa es que esto no puede formar parte del dominio porque entonces la raíz nos quedaría negativa. Por lo tanto, la solución va a ser desde el 1 hasta el más infinito. Nos vamos a lo que teníamos aquí pintado y tenemos que coger del 1 al más infinito. Así que toda esta zona no nos sirve para nada. De tal forma que el dominio de la función será este trozo de aquí. Es decir, el dominio de f de x de esta función es desde 1 hasta más infinito. El infinito, como ya sabéis, va siempre con paréntesis y el 1 en este caso va con paréntesis porque, aunque aquí lo podríamos poner con corchete porque tenemos un igual, aquí ya lo teníamos con un paréntesis. Entonces, si hay algo que me dice que el 1 no puede estar en el dominio, da igual que haya otra parte que me diga que sí. En el momento en el que algo me excluya algún número, ya no lo podemos volver a meter. Así que el dominio de esta función quedaría de esta forma. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.